a type classes en Lean. Y tal vez después mostrar lo que es la inducción bien fundada, pero eso lo voy a hacer en Acta, que es más sencillo. Bueno, la idea del... perdón, antes de empezar con type classes, vamos a definir lo que son estructuras. Las estructuras son como tipos inductivos que tienen un solo constructor, que no hace falta escribir cuál es el nombre del constructor, y tienen lo que se llaman campos, ¿sí? Entonces, esto es lado es un campo de la estructura cuadrada. ¿Cuál sería el MK? Si no decimos nada, es MK. Pero ya vamos a ver que ni siquiera hace falta escribirlo. ¿Y cuáles son los valores o cómo construimos valores de este tipo? Voy a... no, grabar ya estoy, quiero ver el chat. Entonces, ¿cuáles son los valores o cómo construimos valores de tipo cuadrado? Bueno, podemos poner, no sé, C1 de tipo cuadrado y lo podemos hacer con cuadrado.mk y el valor que querramos ponerle al lado, 20. ¿Sí? Y entonces eso nos genera un cuadrado. Esa es una forma. Otra forma es pensar que los valores de las estructuras son registros, que se llaman. Tal cual. Y entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Cuadrado lo puedo definir como lado igual a 20. ¿Sí? Y ahí no uso el constructor. ¿Sí? Ahí estoy especificando para cada campo de la estructura tengo que definir un valor. Y por ejemplo, puedo tener más de un campo, ¿sí? Alto y float. Esto es un rectángulo. Y puedo tener un círculo. ¿Y qué podríamos hacer con estas figuras geométricas? Calcular el área, por ejemplo. Entonces, yo quisiera tener una función que sea el área del cuadrado, ¿sí? Entonces, digo área que toma un cuadrado y me devuelve un float. Y que... esta es una opción, recordemos que también podemos poner el parámetro de este lado. Entonces, área, tomo un cuadrado y devuelve un float. ¿Y cuál es cómo calculamos el área de un cuadrado? Bueno, lado por lado, ¿no? Entonces es C punto, y fíjense que acá es la forma de acceder a los campos de un valor de tipo estructura, es C puntito lado. ¿Sí? También podría alternativamente decir, bueno, cuadrado punto lado aplicado a C. Y esto también funciona, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una proyección de la propiedad lado del valor cuadrado, del valor C, o puedo llamar a la función de la estructura cuadrado aplicada a el valor C. Pero también querría tener un área para el rectángulo, ¿sí? Entonces, ahora, si tengo un rectángulo R,
Bueno, le tengo que cambiar el nombre, así que le pongo R, y ahora esto debería ser alto por largo. ¿Sí? Y para el círculo, también querría tener un área del círculo. Entonces, si tengo un círculo, devuelvo un float. ¿Y cuál es esto? Bueno, va a ser c.radio al cuadrado por pi, ¿no? 314. No lo encontré a pi. Esto es sin Mathlib, ¿no? Seguro que en Mathlib está. El punto es que en los lenguajes de programación esto se conoce como polimorfismo ad hoc. Es decir, yo tengo que diferentes tipos de datos pueden implementar la misma función. Y la pregunta es, si yo no puedo tener, por ejemplo, una lista de figuras geométricas y calcular, perdón, ahora voy a definir una lista de cuadrados. Entonces, esto va a ser lista de cuadrados. Eso podría ser eso, C1 y C1'. ¿Sí? Tengo dos cuadrados. Ahora definamos un rectángulo. Y voy a hacer que una cosa que yo me podría preguntar es, ¿todo círculo es un rectángulo? Perdón, no todo círculo es un rectángulo. ¿Todo cuadrado es un rectángulo? Sí, ¿no? Bueno, pero yo no puedo expresar eso. ¿Sí? Lo que sí puedo hacer es decir, bueno, alto es C1.lado y acá vemos cómo hacer largo, es C1.lado. Y ahora puedo hacer otra cosa, R2, puede ser un rectángulo también, y ahora puedo hacer R1, a ver si esto está bien, alto es 2 por R1.alto. No. A ver si... Bueno, sí, largo R1.largo. Entonces, ahora tengo una lista de cuadrados y puedo hacer una lista de rectángulos. Y obviamente si pongo los cuadrados no le gusta. No se puede estudiar como ¿Cómo sería eso? entonces, así que un cuadrado, un rectángulo, A ver, acá Gonzalo me dice, bueno, ¿por qué no definiste algo así como... Tranquilamente podría haber definido where y entonces tiene un rectángulo y ahora eqrect y ahora le puedo decir que el rect punto
alto C igual a rect.largo. Ahí está. Y fíjense que ahora las estructuras, este es un excelente ejemplo que nos muestra que las estructuras pueden tener campos dependientes, es decir, el campo eqrect ahora tiene digamos, el tipo del campo eqrect depende del campo anterior rect, ¿sí? Entonces, ahora yo lo que querría hacer es definir R3, ¿sí? Que sea un quad prima. ¿Y acá qué tengo que poner? Dos puntos iguales, sí. Gracias. Y acá entonces el rectángulo es C1. R1, perdón, sí, R1. Y ahora me pide, bueno, ¿y cuál es la prueba de que el rectángulo, que los lados son iguales? Y acá puedo poner refl y funciona, ¿sí? Fíjense que refl en realidad lo que va acá tiene que ser una prueba y me dice, bueno, prueba que R1 alto es igual a R1 largo, y entonces acá puedo usar la táctica refl. ¿Sí? ¿Y por qué esto sirve? Bueno, porque computa el R1, digamos, R1 punto lado es C1 punto lado y largo de R1 es C1 punto lado. Es decir, que efectivamente son iguales. Si yo quiero hacer lo mismo con el otro rectángulo, con R2, voy a tener un error. ¿Por qué? Porque el largo no es igual al alto. ¿Sí? ¿No se puede poner algo como structure para prima 2.rect? A ver. Porque los lados no son iguales. ¿Cómo? Como decimos, structure para prima 2.rect Bueno, esa es otra cosa. Acá lo que tenemos es que, la estructura... El quad prima no va a tener un quad prima punto lado. No, perfecto. Entonces, ¿cómo definimos área? ¿Cómo definimos área de quad prima? Si yo tomo C quad prima, ¿cómo definimos su área? Bueno, área... está más abajo. Entonces vengo acá y tengo que definir área R, C.rect. ¿Sí? ¿Por qué? Porque C es un quad prima y uno de los campos de quad prima es un rectángulo. Entonces vos lo que me decís es... Yo estoy pensando como en el top de calidad. Perfecto. Bárbaro. Bárbaro. Entonces vos lo que querés es extender la clase la clase rect con la clase con este campo. Bárbaro. Entonces veamos si podemos extenderlo. No sé qué estoy haciendo. Entonces, veamos otra forma de hacer esto.
Ahora, rect no existe, pero sí tengo alto y largo. No, porque este ejemplo de la extensión tiene que funcionar de otra manera. Como que estaba construyendo una clase más amplia. Estoy construyendo algo más grande, ¿no? Es decir, ahora cómo defino un quad. Es más chico porque hay menos cosas que están ahí. Sí, extensionalmente es más chico, estructuralmente es más grande porque tiene más campos. No, me parece que bueno, es la idea. ¿Se puede hacer algo como inaugurar un campo? O sea, a mí me gustaría, por ejemplo, que ahí tenga un campo combinado, se igualando, pero nunca. No estoy seguro, pero ya vemos otra forma de hacerlo. Entonces, acá, ¿cómo construyo un quad 2? Entonces tengo que decirle el alto es 20, el largo es 20 y EQREC es REFL. Me faltan los dos puntos. Ahí está. Y ahí estamos, ¿sí? Y vos lo que podrías hacer es, o lo que podemos hacer, es definir dentro del namespace de quad2 la función lado que toma un C de tipo quad2 y me devuelve C.alfa. ¿Sí? Y entonces ahora yo puedo definir, fíjense, para definir quad prima tuvimos que poner área rec, pero ahora sí vamos a poder bueno, pongamos example área R de C5 igual a 4. No está por los problemas del. Porque no se puede tener como. ¿Por qué dijo que...? Ajá. Bueno, y para usar área R, que esperaba un rectángulo, lo que necesito es ver a C5 como un rectángulo, ¿sí? Y cuando yo definí que quad2 extiende a la clase rectángulo, lo que me genera es automáticamente una coerción que me permite ver a cualquier quad2 como un rectángulo, ¿sí? Y entonces ahora sí, esto va a salir por qué no? ¿Cómo? Bueno, tal vez le cuesta un poco, a ver, va a decir, como que los floats no simplifican bien. A ver. Sí, bueno, podríamos hacer, lo que podemos hacer es C5 lado por
C5. Bye. Bueno, y a ver acá qué tenemos que ver. A ver si lo hace Refli. Sí, lo hizo Refli. ¿Se entiende para qué usamos las estructuras? En este caso estamos construyendo objetos, pero ya vamos a ver que las estructuras también nos permiten definir estructuras matemáticas. ¿Sí? Ahora, volviendo a lo que teníamos acá, yo lo que quisiera es poder hacerme una lista que tenga cuadrados y rectángulos. ¿Sí? Tal vez esto no va a funcionar igual. Pero yo, por ejemplo, quisiera poder calcular área total, que tome una lista de cuadrados o una lista de rectángulos, ¿sí? Y me devuelve un float. ¿Qué quiero que sea? Lo que quiero que sea es ls o this.zoom, no lo tiene, fold, bueno, folder, la suma, toma el 0 y toma y hace ls map de quién de área. ¿Sí? Entonces, veamos qué hace esa función para evaluar. Entonces, si le paso área total, área total de la lista de cuadrados, me suma las áreas de los dos cuadrados. ¿Sí? Y lo hace de esta manera. Aplica la función área a cada elemento de la lista, eso hace el map, y después el foldr es el método de recursión primitiva sobre listas. ¿Sí? Así como vimos el principio de recursión para enteros, el principio de recursión para listas se llama foldr. El 0 es el valor al cual mapeo la lista vacía, y si yo tengo un valor que voy acumulando y un valor, si tomo una función que me permite combinar el valor acumulado de la cola de la lista y el primer elemento, bueno, voy haciendo esa operación con cada elemento y el resto de la lista. Y la recursión en el resto de la lista. ¿Sí? Pero entonces, si ahora yo quiero hacer un área total para rectángulos, tengo que hacer todo de vuelta, ¿sí? O tengo que definir esto, pero fíjense que es exactamente la misma función, ¿sí? Realmente es la misma función, lo único que cambia es que el A, en vez de usar la función área, usó la función área para rectángulos. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo definir una sola estructura, o cómo puedo definir una estructura que combine ambas? ¿Puedes mostrar una estructura que sea institucionalmente, decir, son cuadrados o rectángulos? Son cuadrados
o rectángulos. Eso lo podría hacer, pero entonces tendría la unión disjunta y tendría que saber si puedo hacer una o tengo que hacer la otra. Bueno, una idea que viene de un lenguaje de programación que se llama Haskell es usar lo que se llaman type classes. Y las type classes son básicamente estructuras que definen campos, ¿sí? Entonces, la clase superficie es básicamente A, va a ser si yo quiero dar una instancia de la clase superficie, tengo que decir cuál es el tipo y cómo calcular la función área. ¿Y qué hace la función área? Tomo un elemento de ese tipo y me tiene que devolver un float. ¿Sí? La superficie que pasa de superficie de una figura, que pasas la función creativa. Exactamente, entonces yo lo que voy a querer es que el rectángulo sea una instancia de la clase superficie, que el círculo sea una instancia de la clase superficie, que el rectángulo sea una instancia de la clase superficie. Claro, ahí abajo lo estamos spoileando. Podría reemplazar ahí, por ejemplo, podría reemplazar la cuenta que está a la derecha por la función que calculaste. Claro, bueno, y entonces ahora, ¿cómo le digo que no nos olvidemos de todo lo que viene abajo, que no nos interesa? ¿Cómo le digo ahora que un tipo es instancia de la clase? Bueno, digo new instance, ¿sí? Dos puntitos, el nombre de la clase, el nombre del tipo. Y entonces ahora tengo que ¿cómo calculo el área de un rectángulo? ¿Sí? Fíjense, área tiene que tomar un elemento de tipo rectángulo y lo que digo es R alto por R largo. Y por supuesto que acá podría poner área R de R. Y puedo sacar esto de acá. El problema con área siendo que tanto definiciones para el cuadrado. Porque está, claro, está calificado, es un nombre calificado. Entonces también podemos definir. Ahí es como que ponen instance, dos puntos, como puedes poner un nombre. No le estoy poniendo nombre. Sí, fíjense que yo las funciones que había definido ya tenía área, entonces esas funciones las puedo usar cuando defino las instancias. Te pregunto porque yo comencé esto, porque también tengo D igual a D, ni por qué no me daba problema con eso. Claro. Y ahora, entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque, bueno, podemos querer definir área total y ahora voy a decir si alfa es un tipo es una instancia de la clase superficie, bueno, área total prima, está bien, esto es así, si alfa es un type y tengo una instancia de la clase alfa de superficie, ok, bueno, entonces superficie.área aquí. Veamos lo que estamos haciendo acá. ¿Y cuál es la magia de esto? Yo defino la función área total y
digo, área total funciona para cualquier tipo que sea instancia de la clase superficie. ¿Sí? Entonces, si vos me das una lista de figuras, ¿sí? Es decir, de cosas a las cuales le puedo calcular un área, yo te puedo devolver un float. Pero tiene que ser el mismo tipo de cosas. Sí, tiene que ser el mismo tipo. Pero entonces, ahora yo puedo hacer eval área total prima y no me acuerdo cómo se llamaban. Lista quad y calcula eso, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo con lista rect y también calcula lo que tiene que calcular, ¿sí? Es la misma función que funciona para cualquier instancia de la clase superficie. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando por detrás cuando ponemos esta anotación? Lo que estamos diciendo es, le estamos indicando a Lin que se fije, ¿sí? Cuando yo aplico esta función a una lista concreta, el Lin sabe que lista quad es una lista de cuadrados, ¿sí? Es una lista de cuadrados. Entonces, lo que dice es, bueno, área total prima lo está llamando con el alfa de área total prima es quad o cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, lo que necesito es que cuadrado sea instancia de la clase de superficie, ¿sí? Y entonces acá está eligiendo, puede haber más de una instancia, y acá está eligiendo una instancia de la clase de superficie. Y ahora viene algo más interesante, que es, bueno, tal vez yo lo que puedo decir es que si tengo un tipo alfa, que es instancia de la clase superficie, también es instancia de la clase superficie lista de alfa. ¿Sí? Usando esta función área total prima. Entonces puedo poner instance. Veamos qué pasa. Bueno, entonces, bueno, acá creo que voy a tener que chusmear un poquito abajo. Ahí va. Entonces, si yo tengo alfa de type y tengo que una instancia de superficie para alfa, puedo tener una instancia de superficie para list de alfa. Y área es área total prima. ¿Sí? Y ahora, en vez de invocar esta función, puedo decir superficie punto área. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir construyendo toda una estructura de instancias suponiendo que tengo instancias para tipos previamente. Entonces, si ahora tengo dos cosas, dos figuras, o quiero un tipo que represente a dos figuras. ¿Cuál podría ser un tipo para dos figuras? O lo que quiero decir es, si yo tengo un R, un rectángulo y un círculo. Es decir, tengo algo de tipo rect por círculo. R1, coma,
Y que no me acuerdo si tenía algún círculo. No, no tengo ningún círculo. Definamos un círculo. Circulito igual a radio. Bueno, de tipo círculo. Ahí está, entonces tengo la tupla y la pregunta es, ¿puedo calcular la superficie de ese par? Pensemos que estoy diciendo que son figuras disjuntas, ¿sí? No, ¿cómo calcularíamos el área total de un par que tiene un rectángulo y un círculo? La área de la primera proyección, la área de la segunda. Bárbaro, perfecto, perfecto. Bueno, ahora ya sabemos. Y entonces, en general, si sé calcular el área de una cosa y sé calcular el área de otra cosa, ¿puedo calcular el área de esas dos cosas asumiendo que son disjuntas? Sí, perfectamente. Entonces, ahora yo puedo decir que si alfa y beta son tipos, y tengo una instancia de superficie para alfa y tengo una instancia de superficie para beta, entonces tengo un área de superficie para alfa, beta. Y entonces, ¿cómo calculo el área de C, de A, B? Bueno, área de A más área de B. Bueno, esto tengo que calificarlo. Y me dice que no puedo, y tengo que hacer el matching afuera. Entonces, vamos a ponerlo así. Fun de A, B. Porque no puedo poner pattern matching acá. Pero sí lo puedo poner acá. ¿Sí? Entonces, ahora puedo hacer eval RCI. Superficie punto área. ¿Por qué no funciona esto? Porque no tengo una instancia. Fíjense, esto funciona para cualquier par, cualquier producto donde ambas componentes del producto sean instancias de la clase superficie. Pero lo que me está diciendo es que no puede sintetizar la instancia para rectángulo por círculo y en realidad no la puede sintetizar porque no tiene la instancia para círculo. ¿Sí? Si yo, en cambio, lo hago para C1, funciona perfectamente. ¿Sí? O si lo hago para C1 y R1, funciona perfectamente. ¿Sí? Pero acá no lo puedo hacer. Veamos qué pasa. Yo ya me había definido la instancia para círculo, ¿sí? Ahora la tengo para círculo. ¿Y qué pasa ahora? Perfectamente funciona.
Entonces, fíjense que yo no necesariamente tengo que declarar las instancias concretas antes de declarar las instancias generales. ¿Sí? Es como que se va acumulando en la estructura, en la jerarquía de instancias para que funcione. Entonces vamos a comentar esto y vamos a decir no funciona porque no hay instancia de superficie para círculo. Bien, y entonces lo que está pasando acá, de vuelta, como pasó cuando calculábamos la superficie de una lista de cuadrados, es que trata de resolver el problema de encontrar una instancia. Y puede ser que intente algunas alternativas para construir una instancia de superficie para el producto, no lo pueda lograr y entonces tiene que explorar otras posibilidades para construirlas. Pero todo eso lo hace por detrás Lean. A ver si... Y no sé si se acuerdan esto de la notación de calc para hacer pruebas ecuacionales. Para hacer pruebas ecuacionales, lo que teníamos era, a ver si lo encuentro en algún lado, tal vez acá. Lo que teníamos era que necesitábamos una instancia acá. Necesitábamos una instancia de la clase trans, ¿sí? Fíjense, calc funciona con cualquier relación, de hecho, toma 3 relaciones, funciona con cualquier tripla de relaciones que sean instancias de la clase trans. Entonces, trans es un ejemplo de una clase de Lean, ¿no? Entonces, antes teníamos 2 parámetros, ahora tenemos 3 parámetros, R, S y T. Y entonces, lo que tenemos que definir es la transitividad entre R y S, ¿sí? Entonces, esto ya lo habíamos estado usando implícitamente. Es decir, lo que hicimos acá fue definir que weaker, weaker y weaker eran instancias de la clase trans. ¿Preguntas? Seba, para vos que estás con Isabel, la idea de type classes en Isabel es muy parecida. Está bien. Y Marco, también tenemos type classes en Agda, solo que en Agda usamos doble llaves para definir argumentos que tienen que ser sintetizados con resolución de type classes. Y para quienes conocen de Haskell, esto es esto viene de las type classes de Haskell. Si no hay preguntas, tal vez sea un buen momento para irnos al recreo, pensando en esto que tuvimos que hacer. ¿No? Nosotros tenemos que C5 es algo del tipo quad2
y Quad2 es un rectángulo con algo más. ¿Sí? Pero muy molesto, no se da cuenta que C5, que tenemos todo el derecho a aplicar área R a C5, porque C5 es un rectángulo y algo más, ¿sí? No, pero acá nos lo pide que lo hagamos explícitamente. Nos dice, no, pero no es C5, porque C5 no solo tiene alto y largo, sino que tiene un campo extra que es EQRECT. Entonces, toRect básicamente lo que hace es olvidarse de ese campo para darnos un rect. Lo que quisiéramos es poder escribir directamente área R aplicado a C5. A continuación vamos a ver cómo hacer eso. Y es algo que en este ejemplo va a ser medio pavo o no tiene mucha gracia, pero si pensamos en cómo definir estructuras algebraicas, vamos a ver que va a tener más sentido poder castear implícitamente las cosas. Es decir, tenemos algo de tipo Quad2 y queremos verlo como un rectángulo directamente, sin tener que proyectar al rectángulo que está ahí adentro. Bueno, volvemos a las y cuarto entonces. ¿Cómo? De vuelta me pasa esto. No sé por qué. Ahí está. ¿Lo tengo arriba? No, lo tengo. Me parece que lo tengo. No, lo tengo a la izquierda. Lo tengo a la izquierda.
Acá estamos de vuelta. Perdón que nos colgamos un ratito, pero justo había habido estábamos charlando de algo que era relevante para la materia y dije, bueno, tengamos la charla acá, pero justo Pedro y Joel se fueron. Así que... acá estamos. Bien, entonces para allá debería estar. Bueno, acá es algo muy parecido a lo que hicimos con la instancia de superficie para el producto, solo que quiero decir que si tengo dos tipos, acá A y B, infiere que son tipos por cómo los estoy usando. Sería más apropiado poner alfa y beta. Entonces digo que alfa, beta y float son instancias de la clase de suma heterogénea, es decir, HA, si nos fijamos, toma tres tipos y dice que tengo que tener una operación que toma toma un alfa, toma un beta y me devuelve en este caso un float. Y esto lo puedo hacer porque sé con superficie.area sé calcular un float para el elemento A. Ahora sí voy a poner A y B de tipo alfa, B de tipo beta, entonces esto y ahora Joel preguntaba, a ver si podemos pensarlo en este esquema. La pregunta de Joel. Ok, creo que sí podemos pensarlo en este esquema. Otra pregunta puede ser como, creo que la está hecho ya, pero como que voy a agarrar todos los cuadrados que son, todos los rectángulos que son cuadrados. Así, digamos, no sé si la pregunta me parece que acá yo tengo la clase, y acá viene Pedro también, y a ver si tiene sentido esta analogía del problema un poco más interesante que planteaban Pedro y Joel. Acá tenemos la clase de superficie que nos dicen un tipo A es instancia de la clase de superficie si puedo calcular su área. ¿Sí? Y ahí escalar es un pésimo nombre, así que lo voy a pedir escalable. La pregunta es, ¿yo puedo tener un tipo de lin que represente a todas las cosas que son superficies, que son instancias de la clase de superficie? Y entonces ahora yo podría definir superficie, no es un buen nombre esto, where, y ahora digo,
tipo es un type. Es superficie, tipo podría ser cuadrado, tal cual, y un campo es superficie de, a ver si lo puedo poner así, superficie tipo. No, y así, sí. Aquí. Y entonces ahora puedo definir rectángulos. Sí. Y es que ahora, no sé si escucharon la pregunta de Gonzalo. Dice, bueno, esperaría que es sub, digamos, el tipo de es sub sea una proposición. Veamos qué tipo tiene. Chequeemos superficie, a ver qué nos dice. Bueno, es un tipo. Y si pensamos que los tipos son como proposiciones generalizadas, podemos pensar que efectivamente es una proposición. ¿Sí? Entonces, rectángulos, yo estaba definiendo rectángulos, superficial y ahora tengo que definir el tipo. Digo que es rectángulo y es sub. A ver si esto funciona. Ah, no. ¿Cómo? Infer instance funcionó. Pero, ¿cuál era la otra forma? Ponerle un nombre a esto. ¿Sí? Entonces, yo puedo nombrar las instancias y entonces, si quiero dar una prueba de que rectángulo, en este caso, es instancia de la clase superficie, le doy el elemento, la instancia que me parezca. ¿Sí? Entonces esto es como, esto es lo que se llama un bundle en algunas terminologías, en particular en la librería estándar de Agda, así se llaman, que puede ser conveniente si queremos hablar de todos los tipos superficiales. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener superficial es un elemento de tipo superficie, pero yo podría también definir perdón, cuadrados, y esto es obvio, ¿no? Y ahora sí voy a usar infer instance. No sé si han planteado el problema de la formalización del poeta. ¿En qué sentido? Que viene con
continuación de la pregunta de Gonzalo, que vos cuando estás diciendo en superficial, la definición de superficial, ¿sí? Yo entiendo que hay una diferencia entre eso cuando uno dice, bueno, es como una propiedad, una proposición generalizada, pero el hecho de que la única manera de justificar de que algo es superficial es construyendo sub, o sea, tenés que darlo explícitamente un dato. O sea, no hay una forma de decir que existe. O sea, no puedes probar por el absurdo que algo es superficial. No puedes saber, no te puede llegar la información de que algo es superficial sin que te den la forma, ese sub, te lo den explícitamente. Sí, no. Por eso. Y bueno, el problema que tiene él es como que viene por ahí. ¿Por qué? Porque debería poder decir que se han hablado de cómo es la de... O sea, la presentó, pero no veo, o sea, ¿hay alguna prueba de que algo tiene esa propiedad? Porque... O sea, de la estructura que él define, deduce de que hay una relación de orden. Sí. Pero la clase que a nosotros nos interesa es la que tiene una relación de orden que proviene de alguna algebraica, pero vos no sabes. La idea es que la hipótesis es... no, bueno, pero ahí me parece que... a ver, a mí lo que me da la sensación es que quieren como la imagen de algo. Sí. Bueno, y hay una forma de definir imagen de algo en teoría de tipos. Y tiene que ser una función que mande una banda a la pose teste. Tengo que poner una imagen de eso. Una función de banda. La forma de decirlo es: existe una banda. ¿Cómo decís eso? O sea, vos querés que sean todos los poses. Sí, la clase es que existe una banda que está construida para que, o sea, está bien, entonces vos, a ver si entiendo. Pero ¿cómo sabes? ¿Pueden haber dos bandas? Sí, ese es el punto. El punto es que hay... Ahí lo ponen como poses. Eso es lo interesante. Las bandas no se corresponden, esto competencia de no se corresponden con poses uno a uno, sino con morfismos de poses. Eso igual es no es comenzar, pero vos tenés que si una banda, que si un poset normal viene de dos bandas, esas bandas son isomorfas. No, eso es bueno. Interesante el problema. Bueno, después Bueno, sí, después lo podemos ver. Ahora, ¿se acuerdan que teníamos en una de las definiciones de... Lo que vamos a ver ahora es... no sé si alguien habló, perdón. Es como poder ver un cuadrado como un rectángulo. Y esta es para la primera definición de rectángulo, ¿sí? De cuadrado. Un cuadrado, entonces, si me fijo es... ¿por qué no me muestra? Ahí está, solo tiene el lado, ¿sí? Entonces, yo digo que doy una instancia de la clase de coerción de cuadrado a rectángulo, ¿sí? Esto me va a permitir ver cualquier cuadrado como un rectángulo. Entonces, fíjense, yo quiero ver que
si tengo un cuadrado, sumar los cuadrados, sumar los rectángulos que corresponden a ese cuadrado, es una propiedad estúpida, ¿no? No es interesante la propiedad, pero teníamos que los rectángulos podíamos calcular la superficie y teníamos una instancia para la suma, que si yo tengo dos superficies, dos cosas que son instancias de la clase superficie, las puedo sumar y que me den un float, ¿sí? Entonces, este más tiene sentido por esta instancia. Y por otro lado tengo que, como C es un cuadrado, puedo hablar de cuadrado, ¿sí? Pero acá yo podría poner, en vez de esto, podría poner área R. Ok. Y fíjense qué es lo que me está diciendo esto. Yo tengo una instancia, me falta una instancia para HA de float y rect y algo más. Bueno. Es muy molesto esto. Pero entonces yo le puedo decir de ¿cuál era esto? De float rect. Entonces yo le puedo decir, si tengo una instancia de la clase superficie, puedo sumar un float con un B. Y ahora funciona perfectamente, ¿sí? Entonces, C es un cuadrado, pero lo puedo ver gratuitamente, simplemente diciendo que lo quiero ver como un rectángulo. Esto es porque puse la coerción, ¿sí? Fíjense, ¿cómo me construyo un rectángulo a partir de un cuadrado? Bueno, el alto es el lado y el largo es el lado. Y de este lado estoy usando la definición de área de cuadrado, pero explícitamente. Estoy expandiendo la definición de área. ¿Sí? Acá podría poner superficie C, y esto debería funcionar todo tal cual. Superficie.área. Entonces, ahora digo que CR es un rectángulo. Y fíjense, lo que tenía era área de R de C más C. Este más, como estoy sumando un float con un rectángulo, estoy usando esta instancia. Es decir, que acá está haciendo área del rectángulo, ¿sí? Pero área del rectángulo, es decir, está haciendo superficie CR más CR. Cuando hago esto, acá estoy como cambiando un montón de cosas a propósito, pero que son todas definicionalmente iguales. CR más CR, es decir, la suma de dos cuadrados del cuadrado visto como un rectángulo es igual a la superficie área de CR más superficie área de CR. ¿Por qué? Porque tengo esta instancia, que si tengo dos cosas que son superficie, instancia de la clase superficie, las puedo sumar y me da un float, ¿sí? De este lado, hago esa definición y después digo que, bueno, hacer superficie, algo más algo es 2 por ese algo, pero esto lo puse como un axioma, básicamente porque con float no hay ninguna propiedades. Y superficie área de CR es lo mismo a C lado por C lado. ¿Por qué? Bueno, porque CR es el cuadrado visto como rectángulo. Superficie de área es la instancia, aplica la instancia de área para los rectángulos, pero la instancia de área para los rectángulos es alto por largo, pero alto es C punto lado y largo es C punto lado. Así que ahí terminó la prueba.
Entonces, el primer caso de coerción es cuando quiero ver algo de un tipo como algo de otro tipo. ¿Sí? Entonces, acá también podría hacer lo que había preguntado Gon. Bueno, ¿no puedo ver un quad 2 como un rectángulo? Sí. Entonces, esto es COE y era quad 2 punto turret. ¿Sí? Y entonces toda esta prueba, bueno, y ahora, ¿cuál era lo que había fallado? Veamos dónde estaba. No me acuerdo dónde lo habíamos puesto. Ah, este. Veamos si podemos escribir más simple esto, después de tener... Entonces, tal vez... Y ahora funcionó automáticamente. ¿Por qué? Porque C5, que es un quad 2, lo puedo ver como un rectángulo. Entonces puedo aplicar la función área R al rectángulo directamente. ¿Sí? Si bien C5 es un quad 2, al hacer la coerción, automáticamente se transforma en un rectángulo. ¿Sí? Un ejemplo un poquito más interesante de coerción, que es la segunda, el segundo tipo de coerción, es cuando tengo un semigrupo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un semigrupo? Y este es el ejemplo que habíamos visto, ¿no? Este es el tipo de todos los semigrupos. ¿Y qué es un semigrupo? Bueno, es un tipo subyacente, el universo del semigrupo, la operación de multiplicación y la prueba de que esa operación es asociativa. Entonces, si tengo un semigrupo, puedo multiplicar. Tengo una instancia de multiplicación. ¿Y cuál es el problema con... ¿Cómo puedo probar entonces si yo tengo que ese es un semigrupo y quiero probar que S.mul de A, S.mul de B, C, D? Ahí ya puede usar por, ¿no? Con la instancia de arriba puede usar por. Bueno, puedo usar por A por B por C por D. Quiero que esto sea igual a A por B por C por sí, no me importa en cuánto me sale. ¿De qué se me queja? Bueno, es que ¿quién es A, B, C y D? ¿Qué tipo tienen? Bueno, yo en realidad lo que quiero es que esto valga para todo A, B, C, D. ¿De qué tipo? De ese punto carrier. Ah, claro. ¿Sí? Y probablemente este salga por... sí. Sí. Ese punto. Ese punto. No creo. No, igual, sí, se debería dar cuenta, ¿no?
No, me parece que no. Debería ser. Tienes que hacer el algebraico. No, igual, hay otro. Igual no sé si sale en una sola línea, ¿no? ¿No? Es un palo. O sea, lo primero es. No, el cambio parece de. Sí. O sea, sí, debería Se ser. lee y se mueve. By RW. Va. ¿Cómo es? Ese punto. Y ahora le digamos quién es A, B, C por D. Ya sea play, ¿qué pasa? Mira. Estaba como que se está tomando distinto el A por B que el C por D. Mira, ¿Por qué? el primer punto es AB y después C por D, en vez de A por B. ¿Dónde ves? ¿Qué ves? En el info. Acá. Arriba del ese, eso lo que acabas de decir. Se lo veo un mol. Pero una flexibilidad. Ah. ¿No puede ser? Como que ese A por B de la derecha lo tomó como una cosa. No, y de hecho este es el único que no toma como ese porque mul. ese no y otro sí. H mul. Sí, está raro. Bueno, ese tipo de cosas que está buena de aprender por qué. No le falta un. ¿Sabes que no hace nada? No, Ah, esto es lo que no está interpretando bien. no. Cambio, ¿no? A ver, hagamos una cosa. Vale. Y esto que me dice, A por B por C por D. Ok, y... Che, el mul S punto carrier, ¿eso está bien ahí? ¿O es mul S directamente? ¿Dónde? Arriba, en la instancia de ¿no es mul S directamente? ¿Por qué mul S? No sé, pregunto. No, es mul, S es un semigrupo, ¿sí? Entonces, proyecto de S, el campo mul. No, el carrier que está ahí arriba. ¿Por qué? ¿Esto? No, carrier en la instancia de semigrupo. Ahí, ¿por qué carrier? Porque mul toma un tipo. Veamos la Ese es instancia. un tipo. Sí, pero vos... Ese es un tipo. Sí. No, ese no es un tipo. Ese es un semigrupo. Y ese punto Semigrupo es un tipo. Ahora, ese es un valor de tipo semigrupo. ¿Y ese punto mul está todo bien? ¿O como que... Ese punto mul está todo bien. A ver, veamos qué cosas son multiplicables. Pero esto voy a hacer hmul. Entonces, voy a multiplicar básicamente un float. Entonces, si yo tengo una superficie,
Esto no es del todo cierto. Ok, sí. Si yo tengo una superficie, quiero decir que puedo multiplicar esa superficie y tener otra superficie, ¿sí? Básicamente estoy haciendo n copias, de hecho voy a poner mata. Entonces, si yo tengo una superficie, la multiplico haciendo n copias. Por lo tanto, básicamente lo que voy a dar es la superficie de la cosa superficial por n. Entonces, hmul de un n y de un a, ¿cómo lo defino? N por, n to float por área de superficie punto área de A. ¿Sí? Entonces, acá mul es básicamente hmul de la misma cosa. Veamos cómo está definido mul. Mul es una relación binaria. Entonces, si yo quiero decir que un tipo alfa es instancia de la clase mul, tengo que dar una operación binaria sobre alfa. ¿Sí? De hecho, semigrupo, más bien la define como que extiende a. Sí, eso capaz que hay una diferencia en el espacial o extra. ¿Por qué? Más bien, el semigrupo está como que como clase, semigrupo, donde extiende a mundo. Sí, perfecto. Perfecto. Pero esto es más pedestre. ¿Sí? Entonces yo tengo los semigrupos y quiero decir que cada semigrupo es una instancia de mul. ¿Y cómo multiplico dos elementos del semigrupo? Bueno, tengo que multiplicar en realidad. No puedo decir mul S, porque si digo mul S, me va a dar un error. Es decir, mul S tiene tipo semigrupo, pero lo que espera mul es un tipo, no un semigrupo. Sí, el mul va a dejar no a ese. Está bien. Bueno, pero acá estamos viendo la necesidad de la segunda coerción, que es coerción a un sort. Es decir, yo tengo un semigrupo y quiero poder hablar de los elementos del carrier. Nos olvidemos de esto por ahora. Sorry. Pero fíjense que para enunciar este lema tuvimos que decir que A, B, C y D son elementos del carrier de S. Algo que en matemáticas jamás haríamos así. Diríamos, bueno, si S es un semigrupo y A, B, C y D son elementos de S, entonces pasa esto. ¿Cómo lo hacemos? Usamos la coerción de un tipo a un universo. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, ahora sí va a funcionar esto. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo digo A, B, C, D de tipo S, está funcionando esta coerción que me permite ver A, B, C y D como elementos del carrier. ¿Sí? Entonces, acá si me fijo qué tipo tiene D, S.carrier. Pero qué tipo le declaré a ABCD de tipo S. ¿No dice diferencias? Se suele hacer. Yo no creo que vos abras un libro de matemática y digas. Pero te dice, por ejemplo, la estructura que hay A con doble rayita y después dice C, A, B, C en A simple. No, él tenía modelo. Lo que está
El último momento un poset que tiene su orden y después con ese mismo universo lo que tenía otro poset. O sea, eso me parece que va a haber una cosa para... ¿Cómo? Tengo, por ejemplo, un poset Sí. y después agarrar ese universo y escribir otro orden que no tiene nada que ver con ese universo. Yo creo que esto va a estar... Esto es muy conveniente. Yo estoy ahí como viendo cada una cosita que no puedo hacer un problema. O sea, no estoy seguro. Pero esto es algo muy común. Es decir, después, cuando formalizamos mucho, es muy cómodo no tener que estar proyectando todo el tiempo las cosas. Y el último tipo de coerción tiene que ver con esto. Ahora, ¿qué es un morfismo entre dos semigrupos? Bueno, es una función de S1 a S2, y fíjense que de S1 a S2, acá no tiene mucho sentido, porque yo no quiero, de vuelta, si yo pongo S1, esto tiene que ser un tipo, pero S1 no es un tipo, ¿no? Porque el espacio de funciones tiene sentido cuando lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha son tipos, pero S1 y S2 no son tipos. En realidad lo que está diciendo es que morfismo es si lo vemos acá nos lo va a decir, es una función del carrier de S1 en el carrier de S2. Fíjense que acá también es muy conveniente haber puesto la coerción que nos permite hablar del semigrupo como si fuera el carrier. Y acá de vuelta está presente en la definición de que respeta la multiplicación, bueno, que A lo declaro como de tipo S1 y en realidad cuando me fijo el tipo es S1.carrier. Entonces, A por B a través de la imagen del morfismo tiene que ser igual a el por de S2. Bueno, pero el por de S2 es una operación entre los elementos del carrier y acá morfismo de A2 efectivamente me da algo del carrier de S2 porque el tipo de morfismo, si me fijo, es del morfismo de S1 del carrier de S1 en el carrier de S2. Y entonces el último tipo de coerción que tenemos es coerción de funciones. Entonces, si yo quiero ver algo como una función, tengo que usar la coerción coefun, ¿sí? Entonces, ¿cómo veo un morfismo como una función de S1 en S2? Bueno, diciendo que es m.mor. Y de vuelta acá las funciones de carrier en el carrier. Y las funciones son de tal cual, S1, S2, en realidad esto es del carrier de S1 en el carrier de S2. ¿Es la función subyacente? Es la función subyacente. Es la función subyacente. Y Sí, todo ¿de dónde? porque estoy transformando estructuras en tipos, ¿sí? S, nos fijemos acá, S es un semigrupo, entonces yo no puedo decir, no tiene sentido decir que A, B, C y D. No, sí, el sort. ¿Por qué sort? Porque sort es una generalización de type, es decir, sort 0 es prop, sort 1 es type 0. Sí, tal cual. Entonces digamos, y yo puedo ver también cosas como proposiciones, ¿sí? De hecho, yo puedo ver a los booleanos como proposiciones. Y ese es otro ejemplo de codesort, donde en vez de llegar a un type U, llego a prop. Y no sé si se acuerdan que Matías mostró cosas que hablaban de morfismos de álgebras implicativas en COT, y me parece que él
tenía que estar proyectando todo el tiempo el morfismo. Bueno, básicamente lo que le falta a él es definir una instancia de esta coerción para poder hablar de f aplicado a un elemento del álgebra en vez de f.mor aplicado al elemento del álgebra. Bueno, con esto tenemos casi todo lo que necesitamos para escribir, al menos quienes estén en Lean. Hay obviamente muchos detalles que no vimos, pero creo que ya no tienen excusas para no empezar a escribir. Mañana obviamente no va a haber clase de consulta y el lunes tampoco. Sí podría tener clase de consulta el martes, así en la hora de siempre, de 15:15 a 17:30, así vemos avances. Y por favor, mándenme mails si tienen dudas, si están con algo que les impide avanzar, lo que sea. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? No. Ok. ¿De que corte la grabación? Bueno. Bueno, si no hay preguntas, terminamos por hoy.